El acta de la sesión número 30 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 31 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. No hay cuenta, señor presidente. No hay cuenta. Entonces, procederemos a uno de los objetos de la sesión, a recibir a don Rafael Hernández Araya, que pueda pasar a la mesa, digamos, investigador de la Biblioteca del Congreso Nacional, a fin que se refiera a los requisitos jurídicos necesarios para definir el concepto de zona extrema. Esta solicitud es una solicitud que me la han hecho llegar varios colegas de esta zona, como también colegas que no pertenecen a esta comisión, para saber cuáles son los requisitos, si ellos pueden postular, si tienen territorios también, digamos, de que puedan ser beneficiados con algún tipo, digamos, de tributación o de bonificación desde el punto de vista, digamos, de zonas extremas. Y por eso que es importante que nos puedan precisar y aprovechar, digamos, en esta sesión, saber, digamos, quién podrían optar y quién no puede optar de acuerdo a la legislación vigente y en términos jurídicos. Y por eso hemos invitado a don Rafael Hernández Araya, investigador de la Biblioteca del Congreso Nacional, para que nos pueda hacer una exposición al respecto. Tiene la palabra, diputado Bartolú. Ya que nos va a explicar, para que nos explique también a qué se refiere el término, porque hay un artilugio que se llama zonas alejadas. ¿Ah? Muy buena su precisión, y también le vamos a preguntar a don Rafael Hernández. Tiene la palabra don Rafael. Muchas gracias, presidente, por la invitación. Se nos consulta sobre los requisitos jurídicos para creación de nuevas zonas extremas. La pregunta es muy puntual, así que la presentación también lo será. No creo que tome más de 10-15 minutos. Después de eso, quedamos, por supuesto, a disposición de los señores y señoras diputados. En primer lugar, es necesario dejar claramente establecido que no existe una sola norma o un solo estatuto para que consideremos ciertas localidades del país como zonas extremas. Es difusa la legislación, son numerosos los beneficios que se establecen y que se pueden expresar tanto como exenciones tributarias, bonificación a la inversión, mano de obra, planes especiales de desarrollo, feriados, etc. Por tanto, cada uno de estos beneficios se expresa en una normativa distinta, en un articulado en particular. No existe una sola normativa que aglutine todos los territorios que consideraremos como zonas extremas. Por tanto, como no hay un solo cuerpo normativo en el que estén nominalmente establecidas las localidades que consideraremos zonas extremas, tampoco hay un solo procedimiento para incluir a regiones, provincias o comunas bajo esta categoría. Para graficar, se me ocurrió mostrar cómo se hace cuando se plantea crear nuevas regiones, provincias o comunas por parte de la Subdere. A pesar de que la creación de nuevas o la alteración de la división político-administrativa, los pasos para la misma no están establecidos en la Constitución o en la Ley de Gobiernos Regionales o en la Ley de Municipalidades. De todas formas, cuando se suscitan solicitudes para crear nuevas regiones o provincias o comunas, en la práctica se han sucedido una serie de pasos secuenciales que han tenido lugar en los últimos años. Generalmente surge la iniciativa desde organizaciones comunitarias, de oficio por parte del Poder Ejecutivo, a veces como un patrocinio por parte de un grupo de diputados. Y esto regala a la Subdere. La Subdere hace un examen inicial, evalúa técnicamente de forma primaria y posteriormente llama a una licitación que generalmente se adjudica a alguna universidad para que evacúe el informe técnico con las apreciaciones necesarias. Después del resultado de este informe, que expresa las disposiciones geográficas, demográficas, económicas, etc.,
el Poder Ejecutivo puede o no presentar un proyecto de ley para su discusión en el Congreso, para el cual se requerirá la aprobación de un quórum de aprobación de 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio, por tratarse de materia de ley orgánica constitucional. No existe algo similar para el caso de zonas extremas, no hay una serie de pasos secuenciales o lógicos por los que se puede llegar a culminar con la presentación de un proyecto de ley para nuevas zonas extremas. Y tampoco hay algo similar, por ejemplo, para lo que ocurre con el Fondo Común Municipal, en que para la repartición del mismo, la legislación, la ley de rentas municipales, dispone de una serie de parámetros, de indicadores objetivos, de métricas para la repartición del fondo total, pero tampoco existe algo similar, tampoco hay métricas, tampoco hay parámetros objetivos o que contemple la legislación para considerar nuevas zonas extremas. Por tanto, como esto es derecho público y la norma es lo que está expresamente establecido en la ley, cuando uno revisa las distintas normativas, por ejemplo, la ley austral en este caso, la norma es que cuando se quiere incluir una comuna, provincia o región dentro de la categoría de zona extrema, se le incluye en el cuerpo normativo, generalmente en el artículo 1, cuando se hacen las definiciones generales y en el caso de querer incluir una nueva región, provincia o comuna, bastaría con simplemente nombrarla en el artículo 1 de la ley que exprese el beneficio que se quiera otorgar. Similar al caso, por ejemplo, del decreto ley 3.529, que establece una bonificación de la inversión, que hace referencia genéricamente a regiones extremas, pero como se puede ver en el articulado, el artículo 38, se hace una referencia taxativa a cada una de las regiones en las que se quiso que el beneficio sea aplicable. Lo mismo pasa con el DFL 15, que estableció en su momento una bonificación de la mano de obra. Después fue postergada para ampliar el plazo hasta el 2025. Y lo muestro porque esto se promulgó poco después de la creación de la región de Arica y Parinacota en el año 2007. Entonces, el articulado lo que hace es simplemente incluir en el artículo 1 una referencia a la región número 15. En este caso es simplemente una modificación de forma para adecuar el tenor literal de la ley, pero ha sido uno de los casos en que una nueva división político-administrativa, en este caso una región, pasa a formar parte de alguno de los beneficios que establece el catálogo de beneficios, la legislación que establece el catálogo de beneficios para las distintas zonas extremas. Además de bonificaciones, de incentivo a la inversión, de exenciones tributarias, dentro de los beneficios para las localidades extremas encontramos las bonificaciones para trabajadores del sector público, cada una con su propia ley y con su propio articulado. Genéricamente cada una incluye a funcionario municipal en un caso, escala única de sueldo fiscalizadores en otra, a la salud municipal, educación municipal o trabajadores de universidades estatales en zonas extremas. En esta última me detengo porque puede ser útil para reforzar el punto. El artículo 12 de la ley 20.374 establece una bonificación de carácter trimestral para funcionarios de universidades estatales de zonas extremas. Y el artículo establece taxativamente cuáles son las regiones en las que el beneficio será aplicable. Región primera, 15, segunda y 12ª región. Vemos, por tanto, que está incluida la región de Antofagasta. Y la región de Antofagasta no está incluida en el resto de las legislaciones sobre zonas extremas, que establecen beneficios tributarios, bonificación de la inversión, etc. Tampoco está incluida, por ejemplo, la Universidad de los Lagos, que es una universidad pública, estatal, y que tiene su sede central en la provincia de Palena. Por tanto, el punto que quiero reforzar al hacer referencia a este articulado es que no hay una nómina que para todos los efectos incluya lo que entenderemos por zonas extremas, sino que en cada caso, con ocasión del establecimiento de cada uno de los beneficios, se establece expresamente en el articulado cuándo o a qué localidades se acogerán, qué localidades recibirán el beneficio.
Similar a lo que pasa, por ejemplo, con los planes especiales de desarrollo de zonas extremas. Esto se expresa jurídicamente como decretos supremos. La participación del Congreso en su diseño, más bien en la aprobación del presupuesto. Estos se expresan formalmente como una asignación presupuestaria en el capítulo de la subdere, en el programa del Ministerio del Interior, subtítulo 33 de transferencia de capital. Y desde el año 2014, y con algunas modificaciones del 2015, se diseñaron y se están implementando estos planes especiales de desarrollo que incluyen Arica y Parinacota, Aysén, Magallanes, la provincia de Palena y la comuna de Cochamó, que tal como mencionaba anteriormente, la comuna de Cochamó para efectos de beneficios tributarios, bonificaciones a la inversión, o incluso para bonificaciones especiales para trabajadores del sector público no están incluidas, pero en este caso en particular sí se hace referencia a la misma, por tanto sí reciben el beneficio. Y bueno, generalmente estos regímenes especiales para zonas extremas implican o gasto fiscal, o modificación a los empleos en el sector público, o modificaciones al sistema tributario, que por tanto son iniciativas exclusivas del presidente de la República. Quizás alguna de las excepciones a esto son los feriados y por eso lo nombro. Por ejemplo, en el artículo 67 del Código del Trabajo se hace una mención a 5 días adicionales que reciben los trabajadores afectos al Código del Trabajo que se desempeñen en las regiones extremas ahí mencionadas. Y esto no es facultad privativa del presidente de la República, por tanto, en su momento pudo haber sido objeto de legislación por parte de parlamentarios. Por tanto, a modo de sumario, cuando uno se plantea cuáles son los requisitos para establecer nuevas zonas extremas, el primer paso sería definir zonas extremas ¿para qué? Para incentivos a la inversión, para bonificar la contratación de mano de obra, para bonificar a funcionarios afectos a ciertos regímenes en el sector público, y en caso de que se quisiese otorgar un beneficio que no está establecido en la ley, simplemente habría que redactar una nueva propuesta de ley, usualmente en materia de iniciativa exclusiva del presidente de la República, o eventualmente a través de una ley también generalmente de iniciativa exclusiva del presidente de la República, mencionar en el artículo 1 de la legislación en la que se quiere incluir una nueva zona extrema, mencionar la región, provincia o comuna, como es la norma en el derecho público, hacer mención expresa a la disposición que se quiere implementar. Y simplemente reiterar que son materia de iniciativa exclusiva del presidente de la República y por tanto cuando uno revisa la historia de la ley, de los diferentes beneficios que se establecieron en las últimas décadas, generalmente son que afectan el sistema tributario y la división político-administrativa del país, el empleo público, por tanto son de iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo Presidente. Quedo a disposición para nuevos requerimientos o lo que necesite la Comisión. Gracias. Gracias, Rafael. Yo para el final para hacer una pregunta, ofrezco la palabra a algún parlamentario. Y faltó también lo que preguntó el diputado Bartolú respecto a zonas aisladas o rezagadas. Sí, presidente. Sí, exactamente. No es lo mismo zonas rezagadas o zonas extremas o zonas de retraso que zonas extremas. Cada una tiene su propia legislación. Para la presentación de hoy se nos solicitó referirnos a zonas extremas, pero ante cualquier, si se necesita. Sí, son distintos los parámetros, pero como digo, para la presentación de hoy se nos había solicitado referencia a zonas extremas, pero no hay ningún problema en poder hacer llegar a la brevedad los antecedentes para explicar la diferencia entre estos distintos regímenes.
Con respecto a los feriados, ahí colocaba que en algunas regiones eran 20 días y en otras le daban 5 días más al feriado que tenía la región, que son 15. ¿Cómo, no es lo mismo? ¿Cómo funciona eso? Pero de los 15. Sí, presidente, es simplemente la misma cantidad de días, la redacción es la que cambia. El primer caso, exactamente, es simplemente la redacción lo que cambia. El primer caso, sí, el primer caso, claro, es lo que está establecido en el estatuto administrativo y en las diferentes versiones del estatuto administrativo para distintos regímenes de funcionarios del sector público, para salud municipal, etcétera. Y simplemente cambia la redacción, la cantidad de días es la misma, por ley sabemos que son 15 días y, bueno, al final del día el beneficio es exactamente el mismo. Gracias. Diputado El Tulo. Así que uno siempre escucha que en la zona sur tiene 5 días más hábiles de vacaciones y que pero que las regiones nuestras lo están pidiendo también, pero habla ahí de ¿cómo se llama? La región de Tarapacá, 5 días aumentados, ¿ves? Y luego tiene 20 días. 20, por eso. Hay que más que nada para aclarar que los 5 días más llegan a los 20 exactamente como es la zona sur. Sí, presidente, solamente para reforzar lo ya mencionado. El criterio es la mención explícita en la ley. Como no tenemos una nómina taxativa de qué entenderemos por zonas extremas, huelga atenderse al tenor literal del articulado. En este caso, el artículo 67 del Código del Trabajo hace referencia a Magallanes, Antártica Chilena, Magallanes y Antártica Chilena y CEN en la provincia de Palena, y al no hacer referencia explícita a las regiones de Tarapacá o de Arica Parinacota, entonces no es procedente. En este caso, funcionario del Código del Trabajo no sería procedente el beneficio. También hay una norma que dice que si el funcionario público sale de la zona, también tiene aumento. ¿Son distintos los 5 días que tiene? ¿O son otros 5 días más? Lo que la jurisprudencia administrativa de Contraloría, son varios los dictámenes que hacen referencia a esto, es que si la zona de desempeño habitual del trabajador es alguna de las regiones que están taxativamente mencionadas en la ley, pero al funcionario le corresponde desplazarse por las obligaciones propias de su trabajo, el lugar de cálculo para el número de feriados anuales va a ser el de su lugar de trabajo habitual, si es el que está mencionado o no en el artículo correspondiente, pero se considera la localidad de su trabajo habitual. Gracias. Diputado Ramón Galleguillo. Cuando uno escucha estas cosas, cree que al final de cuentas y en el tiempo, aquí va a tener que tratarse de unificar. Las zonas extremas son zonas extremas y no hay zonas intermedias. Y estamos hablando del norte y del sur. Pero después vienen otros beneficios. Por ejemplo, el caso de Arica, cuando tuvo una decaída, ¿cierto?, en materia de generación de empleo, de inversión, el presidente Erwin le crea la ley Arica 1 y la ley Arica 2. Ya eso es distinto a los beneficios que tenían ya la zona extrema. Pero está bien, cada cual lucha por lo que tiene nomás. Por ejemplo, nosotros hoy día no estamos en el PECSEN. Estamos con la zona franca, pero no estamos en este programa especial de zonas francas. ¿Y cuáles son los motivos? Los que dieron en un momento determinado de que por la SOFRI, que tiene que ir una cosa con otra. O sea, cuando se legisla en el tiempo, hay algunos que meten la cuchufleta, como se dice, y embolinan la perdí y agarran papa todo y al final terminan votando como está la tendencia en un momento determinado. Mire qué curioso, no darle beneficio a Iquique en el PECSER. Sin embargo, Iquique aporta millones y millones de dólares hasta el día de hoy, producto de la zona franca. Estoy hablando del erario nacional. Si una vez partimos en un 6%, hoy ya estamos en un 1%. O sea, eso ha ido de manera gradual, ¿cierto? Ha ido bajando. Pero seguimos siendo importantes. Y nos cuesta generar
¿cierto? Inversión en la zona franca hoy día por la competitividad que hay. Perú hasta el año pasado crecía un 6% en economía y Chile estaba pegado en el 1,5, 1,2 con suerte. Entonces las condiciones de competición no son las mismas. Entonces cuando uno viene acá, ¿cierto?, al gobierno y plantea estos temas y lo primero que le dicen, en vez de decir, sí, mire, yo voy a preocupar, vamos a ver, que esto, que lo otro, no, contrabando. Y esta gente no sabrá, los del gobierno, que contrabando hay en todas las zonas francas del mundo, en mayor escala o menor escala, y que para eso están las policías, están las aduanas, está todo para controlar eso. Ustedes ven hoy día que el problema más grave que tenemos en la zona extrema también, que por ahí es donde filtra, donde pasa, es el contrabando del cigarrillo, que hoy día estuvo en tabla y lamentablemente no se alcanzó a votar. Entonces ahí también hay una falencia de los gobiernos en el tiempo de que creen que aumentando más impuestos al alcohol y a los cigarrillos la gente va a dejar de consumir. No, eso propicia justamente el contrabando. Estas mafias que hoy día están generando recursos, ¿cierto?, para la narcoeconomía, el narcoterrorismo, en todo lo que se involucran. Y nosotros estamos ahí como meros espectadores. Pero ahí se está generando ese foco delictual. Entonces se dan cuenta que tiene como el pulpo, tiene varios tentáculos. Y nosotros aparecemos en el medio, presidente, como tratando de entender. Bueno, eso no lo entender una persona que es de la zona centro y un poco más al sur del país, pero la zona extrema lo entienden perfectamente. Entonces, cuando yo leo, y no me produce ningún problema, zona franca industrial de Tocopilla, me acuerdo que fue Fanny Poyarolo, la gestora de esa ley. Bien por Tocopilla, bien. Entonces, se dan cuenta que va en el tiempo como que ya no es exclusividad de zona extrema a la zona franca, ya ahí hay una industrial. Y el compromiso de la presidenta Bachelet de crear una zona franca en Antofagasta, que los iquiqueños mediocres, ¿cierto?, se resisten. Y uno le dice, lee, ahí está escrito. Están los terrenos, las cientos de hectáreas comprometidas, ¿cierto?, en el sector La Negra, en Antofagasta. La Negra es un desvío que usted no entra a Antofagasta, se va por La Negra y sigue al sur. A Chañaral, por ejemplo. Y en consecuencia, eso está ahí, pues está latente. Y los paraguayos, que son el segundo socio de Zona Franca, ¿cierto?, con Bolivia, amenazan con irse a Zona Franca e irse por Antofagasta, incluso ahorrando algo así como 300, 400 kilómetros de camino, que si ustedes suman, ¿cierto?, el orden de los factores en altura del producto, los litros de petróleo consumidos, ahí hay una gran economía para ellos, por la distancia de kilómetros. Entonces, esta cuestión es media enredosa, parece en un momento que este tiene más beneficios, este tiene menos beneficios, lo que decías tú, pues, los días en fin, qué sé yo. Debería haber una sola ley en ese tema. Si estamos hablando de zona extrema, que curiosamente las dos tienen zona franca, como beneficio. Yo creo que allá en Punta Arenas le va más mal que Iquique, por lo que he escuchado acá y en otras partes. La reactivación tienen que hacerla, bueno, en la medida que se den confianza también en materia económica, con respecto a generar la confianza. El otro problema que tenemos nosotros, presidente, es lo que hemos hablado acá. Como zona extrema, que el 2030 vence la concesión de zona franca en Iquique. Y estamos a 11 años. Entonces, ¿pero para qué? Me decía el otro día uno ahí del gobierno, pedir tan anticipadamente la renovación. Claro, como él no está en el negocio, no tiene el espíritu comerciante, él quiere que cuando falte un año, 2 años seguramente, se solicite la renovación. No, pues, tiene que ser con unos 5 años, 10 años de anticipación, cosa que se sepa que esa zona franca, la de Iquique, tiene una proyección más en el tiempo, a lo mejor 30 años, y confiado, viene a invertir. Si no, no hay inversión. No hay invertir, pues. Y si no hay inversión, no hay generación de empleo. ¿Y qué es lo que va a redundar? Aumentar las tasas de cesantía. A gente que está hoy día en el gobierno, presidente, ocupando puestos clave, les cuesta entender eso. A mí me da la impresión a veces que pescan a cualquiera y dicen, vente, ¿de qué partido soy? Sí, de fulano. Vente nomás, instálate ahí. No, pues la persona tiene que estar compenetrada para el cargo que le van a dar. Porque si no también, los parlamentarios, ¿cierto?, de la zona van a ir donde él y decir, oye, usted está haciendo una pega que no corresponde, no está bien hecho. Usted no entiende una cuestión netamente que es política y que lamentablemente, porque a veces dicen que es lamentable y dice que es favorable, va de la mano, ¿cierto?, de lo político. Porque las decisiones en Chile, habiendo un parlamento, son políticos.
Después le daremos el matiz que se quiera, si es económica, si es esto, es lo otro, qué sé yo. Yo quise agregar esto, presidente, porque en realidad yo estoy de acuerdo con lo que él plantea, a mí me deja como bien claro en el tema, pero nosotros tenemos como zona extrema afianzar en eso, en lo más profundo. O sea, no es de forma. Si a mí me dan 5 días más de descanso por tanto zona extrema, esto es más de fondo. Esto no existiría, ¿cierto? No existiría si no existiera la zona franca. Y como existe por la zona franca, tiene vida por ello, ¿cierto? Por la zona extrema, no la zona franca, la zona extrema, tenemos que preocuparnos de los temas más de fondo. El otro día, ¿quién decía? Lincoln decía, en Magallanes, ¿dónde tú eres de allá? Boris es de allá. ¿De Aysén? Hay unos palos parados, decía. A Lincoln, ¿cierto? A Lincoln decía. Entonces uno dice, pero ¿cómo tantos años pasaron para que se dieran cuenta que los palos parados van a seguir? Fue una comisión a visitar la zona franca de Iquique, porque no es una casualidad, tiene 40 años de existencia la zona franca de Iquique, se consolidó en el cono sur de América. Allá los iquiqueños que les gusta, ¿cierto?, ensalzar las cosas, dicen que es la gran palanca del desarrollo. Mentira, si no es la gran palanca del desarrollo. Hoy día es la minería. Y si fuera la gran palanca, hubiera mantenido los 36.000 empleos que generaba Zona Franca. Y hoy día no lo genera. ¿Por qué? Porque el inversionista empezó a tomar las precauciones necesarias. Yo me voy a ir donde mi billete me rinda un poquito más. Y para que su capital le rinda un poquito más, tiene que ir ahí a un país que le ofrezca garantías económicas. Crecimiento, por ejemplo. Y por eso es que apuntaron a Perú. Y viene otro problema a la zona franca, presidente. A lo mejor para el sur le puede llegar en otra instancia, pero para el norte, yo le hablo por el norte, por la región que yo represento. La primera, el tema de los corredores bioceánicos. Lo miran como una chacota, porque es una idea del alcalde Soria. Puede haber sido una idea de cualquiera. Hoy día senador Soria. Pero él llegó la batuta. Yo fui concejal 12 años en Iquique. Entonces me conozco el tema, igual como él. Los corredores bioceánicos tampoco le dan una seguridad, menos hoy día que por una coyuntura política, puedan pasar por Iquique. Mira, el que fue prácticamente como el que creó, ¿cierto?, ese tema de insertar los corredores bioceánicos con nuestros socios estratégicos, con Bolivia, ¿cierto?, con Argentina, por donde corría el corredor, hoy día como que lo están tirando para afuera, porque se saltan Iquique. Claro, dicen, ¿va a entrar a Chile? Sí, pero ¿a dónde? Antofagasta, donde está el megapuerto Mejillones, donde hay otros intereses, y todos saben de quiénes son. Entonces, ¿nosotros qué? Arica, ¿qué? Si Bolivia hoy día ha consolidado toda su estrategia económica, mire, el presidente Evo Morales ha sido insolente con nosotros en muchas oportunidades, y ha habido problemas a nivel de Cancillería. Pero Morales ha sido inteligente. Pescó su proyecto, se fue a China, pidió plata, los chinos creyeron en el proyecto, ¿cierto? Porque se dice, el gigante de Asia-Pacífico, China. ¿Los bolivianos van a comprar en Chile directo? Sí, pueden comprar, como lo compran hasta el día de hoy. Pero van a traer sus mercancías, ¿cierto?, por el corredor bioceánico central ferroviario, cosa que allá en el norte no creen en los ferrocarriles, siendo una zona ferrocarrilera como lo fue Arica. Imagínense, el ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, por este lado, ustedes también, Arica a La Paz, esa conectividad inmensa que hubo en la década del 50, 60, extraordinaria. De ahí viene, ¿te das cuenta? Entonces, el corredor hoy día no considera mucho eso. ¿Y qué hace? Bueno, decía yo, la inteligencia de Morales, con su socio estratégico de toda la vida, que es Perú, trae sus mercancías por el puerto de Hilo y Matarani, peruano. Mete los trenes y saca a Bolivia. ¿Y dónde quedó la primera región? La 15ª, que representa cada Nilo. Antes éramos todos juntos, Arica y Iquique. Bueno, después nos dividimos por razones netamente naturales nomás, no hubo ningún problema. Entonces, en la zona extrema nuestra hay problemas, que vamos a tener que ver cómo se solucionan de aquí a futuro. Eso, presidente. Gracias, diputado Galleguillo. Ofrezco la palabra. A ver, yo quiero preguntarle a don Rafael,
de que da la impresión, digamos, no me quedó claro el tema de estas bonificaciones, alguna universidad dentro de la Universidad de los Lagos, por lo que escuché por ahí, y también en otras partes donde no tienen no están, digamos, definidos como zonas extremas, digamos. Y vi también como que, por lo que le entendí, porque cuando sale de zona extrema uno tiende a asociar inmediatamente, y por eso que era importante conversar en esta sesión, de que estamos hablando del sur y estamos hablando del norte. Pero también hay un problema, digamos, desde el punto de vista territorial, digamos, el problema, digamos, qué tan apartados están del territorio, en este caso, digamos, de los núcleos más céntricos y con mayor cantidad de población. Pero por lo que le entendí, no hay como una definición taxativa en este momento en la ley, o se puede crear por una ley. ¿Cómo se podría crear una nueva zona extrema? Presidente, como es variado el catálogo de beneficios que se otorga para las zonas extremas, ante la pregunta de cómo se crea una nueva zona extrema, me parece que hay que definir primero zona extrema para efectos de qué. Porque, por ejemplo, para otorgar beneficios a funcionarios del sector público, la nómina, en realidad para todas las legislaciones de zonas extremas, como usted bien decía, no hay una nómina para considerar alguna u otra localidad como zonas extremas. En el caso de las bonificaciones para trabajadores de la salud municipal o trabajadores afecto a la escala única de sueldo o afecto al estatuto administrativo para funcionarios funcionarios municipales, si uno ve los movimientos legislativos de los últimos años, por ejemplo, si inicialmente solamente se establecía la ley que era para personas que trabajasen en la región de Arica y Parinacota, Tarapacá, Magallanes, Aysén, Palena y Chiloé, en los últimos años también, a partir de indicaciones en la ley de presupuesto, por ejemplo, se incluye también a gente de la comuna de Cochamó o de Gualeguay, entre otras. Entonces, el espacio para incluir nuevas comunas o provincias o regiones está abierto. Como no hay una sistematización, no hay una nómina taxativa de qué entenderemos cuáles comunas, cuáles provincias, cuáles regiones entenderemos por zonas extremas. ¿Y por qué? Porque tampoco hay unos parámetros, no hay métricas objetivas como para saber cuándo una región califica o no. Simplemente está abierto el espacio para que en cada ley que establece cada beneficio se pueda incluir literalmente, generalmente en el artículo primero, la referencia a la comuna en cuestión. Y creo que con eso se responde a la pregunta. Si tiene... Diputado Bartolú. Entonces, al final, el nombre de zona extrema es un concepto abstracto, porque no está definido como ley qué es lo que es una zona extrema. Porque, por ejemplo, no está considerado de esa forma. Nosotros le llamamos por comodidad, le llamamos que Arica es zona extrema porque está en el extremo norte. Punta Arenas es porque está en el extremo sur y Arica está en el extremo norte, por eso le llamamos zonas extremas, pero hay otros extremos que son laterales, ¿cierto? Que no están contemplados como definición, como dice aquí el abogado. A lo que dice el diputado Bartolú, exactamente a eso íbamos, digamos, y por eso es muy interesante lo que nos estábamos poniendo. O sea que podría haber cabida para un territorio o otra comuna que efectivamente pudiera tener beneficios de zona extrema, pero por lo que le escuché, esto tiene que ser creada por ley y con un objetivo claro y preciso. De lo contrario, y es patrocinada obviamente por el Ejecutivo, o sea, no podría ser, digamos, creada a través, digamos, del Parlamento, porque obviamente estamos hablando de que hay un tema, digamos, de recursos involucrados detrás de lo que podríamos hablar de una zona extrema. Si quisiéramos, quizás no en el caso, digamos, de la región metropolitana, como decía el diputado Bartolú, pero podrían haber comunas que efectivamente están precordilleranas, sectores aislados, en el cual podrían verse beneficiadas con esta categoría, pero tiene que ser por lo que le entendí, y si no, ratifíqueme, corríjame,
mediante ley, y no hay otra forma, digamos, de que efectivamente puedan tener dicho beneficio. Efectivamente, presidente, en ninguna de las legislaciones que expresan beneficios para estas localidades en particular se hace una referencia a una lista de comunas que entenderemos como zonas extremas. Por ejemplo, en relación a lo que decía el diputado Baltolú, la asignación de zona, que quizá un beneficio que no hace referencia a zonas extremas propiamente tal, pero sí es un beneficio que se entrega como un recargo en las bonificaciones en relación al lugar de desempeño de funciones de los trabajadores. En el decreto ley 249, en el que se expresan las ponderaciones para trabajadores, para la bonificación que recibirán los trabajadores según su lugar de residencia, se incluyen incluso localidades de la región metropolitana. Entonces, el criterio es lo que lo que expresamente la legislación establece. En ninguna de las normas hay una lista de región o provincia. Simplemente para otorgar el beneficio cabe definir para qué será el beneficio. Si es para, como usualmente se ha hecho, exenciones tributarias, o para bonificar inversiones, o para otorgar recargos a la remuneración de los trabajadores. Todo eso, como bien usted menciona, implican una modificación del sistema tributario o implican erogación de gasto público, que son iniciativas exclusivas del presidente de la República. Don Rafael, el diputado Baltolú. Gracias, presidente. Yo no sé cuándo nace el término de zona extrema, porque como usted bien lo explica, y está asociado a un beneficio. Es probable, por ejemplo, que zona extrema signifique, por ejemplo, zona de carencia, que zona extrema significa por el lugar donde está ubicado y que se haya considerado siempre así, y nosotros le damos el término porque está por la ubicación donde estamos nosotros, entonces le damos zona extrema, pero extrema podría ser de carencia, de pobreza. A eso me refiero, que hay una zona extrema, hay un lugar en Chile, ¿no es cierto?, que quieren ayuda con una ley especial, y por eso se llama zona extrema, porque es de carencia. No sé si eso también puede... Y nosotros le llamamos extrema porque es fácil ubicarlo en el mapa, pero a lo mejor el extremo es por otros factores que la verdad no sé si la biblioteca podría haber tenido esa información de cuándo nace este término de zona extrema. Porque nosotros la conocemos por la posición, pero también como lo está diciendo, que es por un beneficio que tiene esa zona y que se le entregan, ¿no es cierto?, una ley especial que es distinta al resto de lo nacional. No sé si esa puede ser ir complementando como una definición. Rafael. Presidente, cuando uno rastrea la legislación o los documentos que quizás han servido de apoyo para la definición de la legislación, la primera vez que aparece el vocablo zonas extremas es en un documento de Odeplan del año 81, en el que se mencionaba que, dada la importancia geopolítica de estas zonas, se le iba a dar un tratamiento especial, y es cuando por primera vez uno logra identificar el término zonas extremas. Después, a lo largo de la década del 80, se fueron dando beneficios propiamente tal, más que una definición genérica de la importancia de la zona extrema a través de las leyes de zona franca o de bonificaciones a la mano de obra. Y ahí, si bien no se hace referencia en la ley a zonas extremas propiamente tal, salvo en un caso en el de Fondo de Desarrollo Regional, pero la norma usualmente no es que la ley, en el artículo primero, la ley que establece el beneficio respectivo, la norma no es que haga referencia a zonas extremas, sino que se refiere a región 1, región 15, región 11ª, 12ª. Por tanto, en la técnica legislativa, en los criterios que se usan para la redacción del articulado en cuestión, pocas veces, de hecho una sola vez, se usa el término zonas extremas. La norma es la mención expresa a los territorios de aplicabilidad del beneficio. Gracias, don Rafael. Del año 81, digamos, por lo que la biblioteca ha podido indagar, digamos. Y como decía el diputado Baltolú, efectivamente está como quizás conceptualmente la cabeza, digamos, asociado a los extremos, digamos, de nuestro país, digamos. Pero
al investigar usted, digamos, nos damos cuenta que ha sido otro objeto, digamos, y ahora que justo coincide, digamos, con las zonas más apartadas. Bueno, hay detrás una fundamentación económica. Mi última pregunta es, ¿tienen ustedes antecedentes respecto a legislación comparada con otros países respecto a estas zonas extremas? Presidente, sí tenemos legislación comparada, tenemos material que no habría ningún problema en compartir con la comisión. Y usualmente el fundamento, quizás tal como lo mencioné hace algún minuto atrás, tiene que ver con un fundamento geopolítico de importancia estratégica quizás para la soberanía o para la defensa nacional. No podría pensar porque la caracterización, la expresión geográfica de Chile es tan particular que quizá hace menos habitual que en otras partes del mundo, en otros países con una geografía distinta, quizás con un territorio más compacto, más redondito, más cuadradito, hacer una excepción en términos tributarios o bonificaciones. Por eso, generalmente en la legislación comparada, el criterio es más bien geopolítico, de la defensa de la soberanía nacional, etc. ¿Algún parlamentario quisiera ahondar? Bueno, le damos las gracias a don Rafael Hernández Anaya, investigador de la Biblioteca del Congreso Nacional, porque nos ha ilustrado muy bien y esto nos da mucho que pensar respecto a cómo seguir caminando en varios proyectos en esta misma comisión. Vamos a suspender por 2 minutos para tomar unos acuerdos en la comisión. Muchas gracias. Pudieran dar su requerimiento, ideas respecto a los futuros invitados. Tengo ya alguien que me ha hablado respecto a poder invitar a la ministra de Medio Ambiente respecto al problema, digamos, que ya no solamente se está yendo a las zonas extremas, pensando en Aysén y otras, del problema, digamos, hoy día de la contaminación que ya está llegando a todas partes, digamos, en nuestro país. Eso es una de las inquietudes de uno de los parlamentarios. Quisiera saber si hay más proposiciones para poder dejar ya en Secretaría convocado y citado con anticipación alguna autoridad que quisieran, digamos, tener en esta comisión. Ofrezco la palabra. Gabriel Boric. Presidente, muchas gracias. A mí me gustaría en algún momento, pero tengo que ordenarlo un poquito mejor, que discutiéramos sobre el avance de la salmonicultura en las zonas extremas, en particular en Aysén y Magallanes. Porque es una actividad que ha generado empleo, daño medioambiental y resistencia a las comunidades. Entonces genera varias contradicciones. Nosotros, yo por lo menos he sido muy crítico de la salmonicultura y además últimamente han habido varios accidentes vinculados a la industria, en donde incluso ha muerto gente. Y creo que sería bueno que la comisión haga un análisis respecto a el desarrollo de esta industria, porque se ha discutido poco desde una perspectiva de política pública. Son empresas privadas que están aumentando significativamente su producción, muchas veces a costa del suelo marino, a costa del medio ambiente, en contra de las comunidades, pero al generar empleo también generan contradicciones en las mismas localidades, y creo que amerita una discusión para que sepamos el estado del arte de la industria, que ha afectado principalmente a la zona de Chiloé, de Chiloé, bueno, Puerto Montt también, aunque no es parte de esta comisión, Aysén y Magallanes. Puerto Montt no. Pues acabamos de discutirlo. Pero no Puerto Montt. Sí.
Así que lo planteo para más adelante, voy a organizarlo bien, cómo plantearlo y a quién invitar, pero es una idea que tengo para discutir en la comisión. Perfecto, muy interesante, diputado Boric, cuando la tenga, nos hace saber para que podamos con tiempo ver a quién invitamos. Es un tema bastante relevante e importante. Diputado Bartolú. Efectivamente, nosotros tenemos que adelantarnos a nuestra zona porque, si bien, como dice el diputado Boric, son herramientas que tuvo en un momento determinado ciertas comunidades y que fue beneficiosa y que dio empleo y que dio progreso. Efectivamente, al haber progreso, eso significa que va quedando gente muy bien posicionada en las ciudades y se van poniendo más cómodos. Por lo tanto, todo lo que viene a su alrededor les molesta y entonces hay que sacar. Estamos de acuerdo, la comunidad es la que decide qué es lo que quiere hacer. Pero eso significa, ¿no es cierto?, que puede quedar mucha gente a la deriva. Por lo tanto, tenemos que anticipar ese hecho. Si, por ejemplo, las salmoneras no pueden, ¿no es cierto?, limpiar el fondo marino, que es una de las cosas que uno siempre escucha, que cada día está más sucio, si no se puede hacer y hay que eliminar por alguna circunstancia, bueno, ¿por qué lo cambiamos? Pero eliminar, y ese es el temor que siempre he tenido, eliminar lo que yo tengo, pensando que a otra gente les molesta, ¿qué hago yo como usuario del sistema? ¿Qué hago yo en el resto de mi vida, el resto de la comunidad? Entonces es muy fácil como que eliminemos el tema. Entonces, anticipemos en esta comisión, podríamos tener, ¿no es cierto?, una jornada para poder decir, bueno, ¿qué vamos a hacer de esas comunidades? ¿Cuál sería la alternativa? Y como acá, ¿no es cierto?, vemos que el Estado al final tiene que dar otra normativa, otros beneficios, por ejemplo, como un PETCEL para el sector, para de verdad que se cambie y se modifique la infraestructura. Y yo lo digo por una experiencia, porque nosotros en Arica, cuando asume Carlos Ibáñez del Campo, que vuelve a ser presidente de Chile, porque lo habían sacado, ¿no es cierto?, en un momento determinado, él regresa a ver su obra, porque el año 29 él había entregado Tacna para Perú y Arica para Chile. Pero como él lo sacan del gobierno, Arica queda ahí aislado, y por supuesto cuando llega le entrega herramientas muy potentes, por ejemplo un puerto libre que se llamaba, que hoy día supuestamente la zona franca, pero Arica llegó a ciertos cientos de personas, ciertos inversionistas, y que Arica creció. Pudo, por ejemplo, atomizar, ¿no es cierto?, lo que pasó con las salitreras, que se empezaron a disminuir, a perder, ¿no es cierto?, puestos laborales, y toda la gente no se fue a Iquique, gran parte de la gente se fue, miles de personas se fueron a Arica, producto de que después, ¿no es cierto?, vino otro presidente y cambió el puerto libre porque decía que se perdía mucho de impuestos y que le cambió a una zona industrial, que hoy día lo que queda de resabio es la ley 889 y que prácticamente aceptó prácticamente a toda la gente de Las Pampas. Hoy día en Arica el grupo de los pampinos es enorme, salen con sus trajes típicos y entonces la verdad que dada esa experiencia digo, anticipémonos. Si hay problema con alguna industria que no puede ser sostenible en el tiempo, bueno, ¿qué hacemos para, no por el empresario, sino que por la gente que trabaja en esos lugares? No desechemos, porque quedan a la deriva. Yo voy a sacar un caso hoy día en San Antonio, por ejemplo, una empresa de contenedores, que por un problema laboral, de sindicalismo y todo el cuento, la fábrica decidió cerrar y sacó a 1.200 personas para la calle. Debe ser súper triste, ¿no es cierto?, para esas personas. Es probable por su experiencia, por su manejo mecánico, soldador, pueden tener una pega más en otra cosa, pero toda la gente que está esperando una posibilidad de trabajo, se le acabó, ¿no es cierto?, esa esperanza, porque llegaron 1.200 personas a mismo puerto de San Antonio, que también tiene problemas. Entonces, por eso, dada lo que está hablando el diputado Boric, podríamos, ¿cierto?, anticiparnos eso, nosotros como sociedad. Y Iquique, por ejemplo, hoy día una empresa minera está invirtiendo $4.500 millones en una segunda planta que es Quebra Blanca. O sea, que bien, o sea, exitoso, que cumpla con las normas, ¿no es cierto?, medioambientales, que en definitiva estas empresas sí las cumplen, pero tiene una posibilidad y una salida, una larga de su vida laboral. Pero nosotros que estamos en la zona extrema, de verdad tenemos que cuidar lo que tenemos y por qué lo cambiamos. Y ahí tiene que estar atenta la autoridad, el ministro de Hacienda, las autoridades regionales. El tema político pasa como un segundo plano, pero a ver, el que no sufre las consecuencias efectivamente quiere que se vayan, porque les molesta. Pero hay mucha gente que quería desempleada, imagínense la salmonera, miles de trabajadores, por no decir cientos, porque uno como que se achica. Entonces, quizás podríamos hacer ese ejercicio de hacer un temario con ministros, qué alternativas habría para poder modificar. No sé si eso también ayuda o al final perjudica, anticiparnos, porque le damos como el golpe de knockout a la empresa salmonera.
porque hoy día efectivamente están siendo atacados por todos lados, pero es porque hay otras actividades que reemplazan esa mano de obra. Pero no todos los que están en la salmonera van a ir a las empresas que están dando el otro servicio. Entonces anticipémonos como zona extrema. Diputado Bartolú y diputado Gallillo. Yo quiero plantear que si existe la posibilidad de hacer un espacio que pudiera llegar a esta mesa el presidente de Zona Franca de Iquique y si lo estima conveniente con el nuevo gerente que acaba de subir para que planteen a esta comisión la problemática que tiene hoy día Zona Franca. Yo sé que van a tener un sesgo en algunas cosas porque están puestos ahí por el gobierno actual. Entonces cualquiera entendería que no hay que irse muy de cabeza en el tema. Pero que digan, pues. Si nosotros lo que más queremos es que se amplíe la concesión de 30 años que está por terminar. Entonces sería bueno escucharlo. Usted me dirá, ¿cierto? Sí, mira, tenemos agendado para tal día que vengan ellos aquí. Obviamente que ellos corren con todos sus costos. Y está escuchando atentamente a Nino en el tema que acaba de exponer y a Gabriel con respecto a la salmonera. Sí, pues, si está contaminando, si está creando un conflicto en desmedro de que pone en riesgo la mano de obra, esas cosas son todas entendibles. Pero este país es injusto, po. Acá se legisla de manera injusta, po. Si ustedes revisan detenidamente, por ejemplo, las áreas de manejo, en Iquique en cualquier parte hay veda, erizo, loco, otros productos que sean más para el sur que para el norte, pero para allá nosotros, erizo y el loco tiene veda, generalmente. O sea, si yo lo invito a Iquique y le digo, vamos a hacer el fin de semana a la playa, y llevemos unos fierros, unos chopes, ¿cierto?, para ir a mariscar, nos pillan, nos sacan a palo. No, nada que oiga, caballero, se puede retirar del área de manejo, no. Salen en bote como verdaderos farbuet y te corren. Entonces yo digo, ¿por qué? Claro, si el mar de Chile es de todos los chilenos, por una cuestión especial en Chile se da un área de manejo donde alguien cultiva para su amaño y no deja que el otro pueda tomar. Entonces tú vas a un restaurante y le dices allá en Iquique, ¿tiene loco? Sí. Y tú mismo le dices, yo le he dicho, ¿y no está en veda? Sí, pero yo tengo factura del área de manejo. Ah, entonces se puede comer loco. En consecuencia que los buzos y mariscadores no pueden sacar loco, ni erizo. ¿Eso a título de qué? ¿Cuándo nació eso? Por ejemplo, atenta contra la economía y el sustento diario de personas que viven del mar. Que cuando vienen las vedas, 3, 6 meses que no pueden sacar ese producto. Y si los pillan, las penan en el infierno a través de una pesca. Lo que se nos viene a lo iquiqueño. Ley corta, la ley de pesca, una ley mal hecha, como tú quieras llamarle lo que se sea. Pero está en riesgo la mano de obra. Lo que decías tú, la empresa Merckx, que pescó todos sus chilpes, se fue y dijo, páguenle todos estos niños y nos vamos. Pero eso fue por un tema netamente político. Le hacían huelga, le quemaban la industria, qué sé yo. Entonces los que dijeron, nos vamos mejor a un país que nos dé más confiabilidad. Y quedó la tendalá nomás. Después vino la remolacha, ¿cierto? Vino el gallo, los zapatos y todo lo que hemos sabido. Bueno, allá en el norte también podemos estar propensos a que pase lo mismo. Las flotas. Hoy día hay 2 pesqueras que se fusionaron. La Corpesca, que fusionó todas las empresas pesqueras de Anacleto Angelini, Perva, Indo, en fin, Corpesca. Y la otra que es Camanchaca, son 2. Incluso la Camanchaca tiene que salir del puerto de Iquique, porque está helada en el puerto de Iquique. Si queremos ampliar el puerto no tiene que haber una pesquera, tienen que irse a otro lado. Pero también uno conversa con ellos, están choreados, están molestos. Entonces acá lo más simple es pescar la flota y nos vamos a otro país. Y cuando tú vas al terreno y hablas con los pescadores, con los tripulantes, con los capitanes, con los motoristas, con el contramaestre, o sea, con la tripulación de un buque pesquero, que la sigla, ¿cierto?, en materia náutica, de gobernación marítima, es PAM, pesquero de alta mar, nosotros le decimos boleta. Te dicen, ¿y qué va a hacer de nosotros? Si yo toda la vida he vivido del mar. De hecho, cuando tengo vacaciones, claro, rico es cansar, dormir hasta tarde, qué sé yo, y no andar navegando. Pero yo voy todos los días a la caleta. Allá me paro a conversar con los viejos, el mar, los botes, los faluchos, los pesqueros. Entonces, hay que tener cuidado ahí con algunas legislaciones con respecto a eso. No se trata de amparar sinvergüenzura, leyes mal hechas, ni mucho menos, sino qué vamos a hacer con nuestra gente. Entonces este país se va a convertir a la larga de la corte en un país que va a estar lleno de cesantes, donde debería ser al revés, con muchas perspectivas. Este gobierno, ¿qué es lo que busca? Mayor inversión, po. Y va a haber inversión si no se están dando las garantías para invertir.
Por eso que lo que les pasa en el sur no será tan igual, pero es muy parecido a lo que pasa en el norte. Y eso está ahí, subterráneo, como escondido. Nadie dice nada. ¿Cuáles son los grandes intereses que hay ahí? ¿Cuáles son los grandes intereses? Así que, si usted me permite, me dará la posibilidad de que vengan los dos actores o uno de Zona Franca que venga a conversar acá sobre este tema de la urgente necesidad que tenemos para asegurar un poco la estabilidad laboral de la Zona Franca, que este proceso se aumente en una nueva concesión, que le va a favorecer a Arica también. La concesión de Zona Franca tiene, cierto, como un hermano al ladito ahí que es la Zona Franca. Es con respecto al mismo tema. Por ejemplo, en Iquique, la Zona Franca está al lado de las pesqueras. Y cuando uno llega a las pesqueras, o sea, pues llega a la Zona Franca, hay un olor a pescado gigantesco, maloliente, incluso los paquetes estaban con olor a harina de pescado, y la gente empieza a reclamar. Y las pesqueras al final hicieron todo lo que tenían que hacer para poder aliviar ese problema, lo mismo que ocurrió en Arica. Las pesqueras, ¿no es cierto?, botaban los humos hacia el ambiente libre, pero la ciudad fue creciendo y por un corredor se metió todos los olores y la verdad que era insoportable, pero al final se les dio plazo, se los ayudó y al final pusieron sus desodorizadores y hoy día efectivamente tuvieron que unirse las empresas porque no podían hacer la inversión que había que hacer y por eso se llama hoy día Corpesca, que está el Guanaye, la Indo, la Eperva, todos tuvieron que juntarse para poder cumplir con la normativa que le puso la sociedad, pero la sociedad los esperó. O sea, no le digo, ¿sabe qué? Tienen que cerrar. Hoy día es escaso, de repente aparece un olor, es como que fuera el día de ayer, pero han mejorado ostensiblemente. Por eso digo yo que anticipémonos, especialmente para nosotros como zona extrema, que tenemos poca gente, ¿no es cierto?, que no es atractivo para muchas inversiones, que todos se vienen al centro, que aquí hoy día van a poner línea férrea a Melipilla, o sea, crece Melipilla, crece en infraestructura de vivienda, pero no ¿cómo se llama?, en el norte. En el norte cuesta mucho traer un inversionista. Así que por eso que podemos anticipar y hacer ese juego de cómo podemos reemplazar si hay algo que molesta y no le cortemos la cabeza inmediatamente. Por el caso de ahí que yo digo, se les dio plazo y pudieron hacer las inversiones necesarias. Hicieron planes pilotos, una pesquera colocó una chimenea gigantesca de tal manera que los humos que salían por ahí fueron aplacados por chijetes de agua de mar y aplacar los humos para que no saliera lo mínimo al ambiente. Otra se compró una gran fábrica de hielo, entonces cuando llegaba el pescado que cada vez estaba más lejos y el podredumbre que se sentía era porque el pescado estaba podrido y en definitiva con hielo podía mantener hasta que se pudiera procesar todo. Y el tercer proceso fue un secado indirecto. Una que determinaron cuál era el mejor proceso, que fue el secado indirecto, que además, ¿no es cierto?, le daba una calidad de harina especial porque era premium, porque no quemaba ¿cómo se llama?, las calorías de la harina de pescado. Decidieron hacer toda la inversión, pero había que mandar a hacer porque no había nada para comprar si era un proyecto de ellos. Por eso con esa experiencia uno dice, bueno, ¿cómo lo hacemos para dar plazo? No eterno, pero dar plazo, porque nosotros tenemos que pensar en los trabajadores, no en el empresario, en los trabajadores, ¿cómo los reemplazamos? Porque hay mucha gente que hoy día, ¿no es cierto?, está cómoda que le saquen los problemas de al lado, pero durante años, ¿no es cierto?, vivieron, ¿no es cierto?, así como comunidad. Incluso lo que hablaba recién, que el ferrocarril de Arica a La Paz, hay gente que quiere que desmonten las líneas porque les molesta porque le cortan la ciudad, le cortan el camino. Por ejemplo, en el caso de un tsunami, cómo arranca la gente, cómo que colocan personas en silla de ruedas que no pueden pasar las líneas, pero nosotros vivimos del año 14 de eso, vivimos del puerto y del ferrocarril. Hoy día hay otras alternativas, por supuesto, el ferrocarril está parado, el puerto sigue funcionando porque llega la carga de Bolivia principalmente. Por eso me atrevo a llamar la atención de que trabajemos en anticiparnos a las molestias que nosotros tenemos. No le cortemos la cabeza a la primera. Diputado Gallillo. Retomar lo que dijo Nino en su intervención anterior, el tema minero. El tema minero ha llevado a donde se instale problemas, y graves problemas. Las cuencas milenarias de agua en la región de Tarapacá quedaron prácticamente cero, o están quedando cero. Y cuando dicen que no es así, es así. Pues. Entonces, ¿qué sentido tiene hoy día, lo que decías tú, Nino, desalar el agua? No tiene más alternativa, ir a sacar agua de mar. Y no está mal, porque no tiene otra alternativa.
porque va a generar 9.000 empleos, 5.000 empleos, eso es lo que se anuncia. Pero resulta que tampoco es llegar y ir a meter, ¿cierto?, el tubo al mar y empezar a chupar agua. Tiene que haber un manifiesto de las comunidades, los asentamientos humanos que están en la ribera del mar, porque ellos también viven de eso. ¿Ustedes de cuántos diámetros creen que el tubo que van a meter al mar? ¿Ustedes creen que es de este diámetro? No, es un tubo gigante, con bombas impulsoras poderosas, que no van a tener una estación, van a tener varias, porque la cota cero que está en el mar, donde mete el tubo, tiene que llegar a 4.000 metros, donde están las mineras. Entonces imagínense usted, por mucha potencia que tenga que estar la primera bomba para tirar agua para arriba, no va a llegar a un par de kilómetros. Entonces, su estación ahí, más bomba, más fuerza para seguir chupando y llegar a los 4.000 metros. No les queda otra alternativa, porque agua ya en la región va quedando muy poca, ¿o no, Nino? Exacto. Claro, ya está el proyecto de Quebrada Blanca, que es TEC 2 que se llama, y Coyahuasi. Cerro Colorado, hasta el día de hoy se bate ahí, es que lo que pasa es que Cerro Colorado está frente a Pozo Almonte, y Pozo Almonte está a 45 kilómetros de Iquique, una media hora, 3/4 camino. Los otros están arriba, en la cordillera, 4.200 metros de altura, donde hay inclemencias también del tiempo bastante desfavorable para los trabajadores. Ahí caen granizo del porte de una pelota de esta cuestión de tenis, que le pegan en la cabeza a un ciudadano, capaz que lo maten. Pero bueno, el tema es ese. La minera, bienvenida sea. Y hoy día lo que tenemos, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero que tenemos hoy día, es que hemos hablado con ellos y le hemos dicho que por favor garantice la mano de obra local. Están viniendo a buscar gente al sur. Está bien, si todos los ciudadanos tienen derecho a tener una fuente laboral donde sea en todo Chile, si Chile es de ellos, Chile es de todo. Pueden estar ahí, ¿cierto?, como nómades. Un día trabajamos aquí, trabajamos allá, si eso es permitido. Pero no descuidar la mano de obra también local, porque si no, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué hacemos con nuestra gente? Y estamos hablando de jornales, a la usanza antigua. No estamos hablando de profesionales, ¿cierto?, que pertenecen a la propia compañía minera, sino también a los contratistas y a los subcontratistas, que son los que más mueven mano de obra. Todas esas necesidades, presidente, tenemos en esta zona, las tenemos. Entonces que nos diga la gente, oye, nadie se preocupa, nuestra situación, ¿qué va a venir? Mire, hay un caso que también se deslizó aquí, tan patético, que es Marco Chilena. La Marco Chilena es un producto de ANSA, Astilleros del Norte Sociedad Anónima. Fueron los primeros que empezaron a construir, ¿cierto?, buques pesqueros, incluso recibían demanda de particulares, se construyeron unos yates muy bonitos ahí en la Marco. Bueno, resulta que la Marco se declara en quiebra de la noche a la mañana, esa gente perdió todo, no hubo indemnización, ni siquiera tenían al día la previsión social, y resulta que el tipo se instala acá en el sur y abre el mismo rubro con otro RUT. ¿Cómo es posible eso? ¿Qué es lo que ampara? ¿Qué es lo que está detrás de eso que pueda ser posible teniendo el inversionista malos antecedentes? Todos se preguntan. Pero es posible. Estamos como acostumbrados que en Chile pareciera ser que todo es posible. Y no debe ser así, presidente. Gracias, diputado Gallillo. Entonces vamos a tomar decisión para citar a nuestros invitados. Sí, pero él necesita un poquito más de tiempo para... Sí, quedó en el acta y yo invitaría a la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, para que se refiera a todo el tema, digamos, que estamos ya viviendo pero ojalá, me gustaría no solamente radicarnos aquí en la quinta región, sino que también qué está pasando al sur, qué está pasando al norte, porque hoy día como que se ha ido generalizando este problema, ya no son como en algunos lunares como había antes. Y obviamente que también haga una aproximación más certera en la zona extrema,
y también en la Antártica chilena. Yo no sé qué está pasando. Quizás después el diputado Boris quizás nos podrá contar algo respecto a territorios que a veces pensamos que no están contaminados y de repente podemos encontrar con más de una sorpresa. Eso por un lado. Y por otro, ¿a quién tendríamos que invitar, diputado Al Galleguillo? presidente del directorio, y seguramente les hacer acompañar por cuenta de él del gerente que recién asumió. Al presidente del directorio de la zona franca de Iquique. También lo invitaríamos a esas dos personas para la próxima sesión. ¿Acordado? Acordado. Y lo último, secretaria, quisiera saber, porque hubo unas personas acá que vinieron de Magallanes, parece, que estuvieron haciendo algunas solicitudes y peticiones y mandamos algunos oficios, pero por lo que escuché en la cuenta parece que no hemos tenido respuesta hasta el momento. Me gustaría pedir la aprobación de ustedes, digamos, para reiterar esos oficios que deberían haber de IFOP, ¿te acuerdas que había gente que pidió y oficiamos como a 3 ministerios un bono que no estaban recibiendo, efectivamente, y que no ha llegado respuesta y queríamos haber llegado? Sí, sí. Acordado. Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.